Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. En el capítulo de hoy de Entre Chozos y Cañadas nos centramos en una de las herramientas fundamentales de la mejora genética en ganadería, el control lechero. Un sistema que permite medir, comparar y analizar la producción y calidad de la leche y que resulta clave para la toma de decisiones en las explotaciones y en los programas de selección. Para entender en qué consiste, cómo funciona y qué papel desempeña en el día a día del sector, hablamos con Almudena Calabia, de la Subdirección General de Medios de Producción Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué tal, Almudena? Hola, Tania. Buenos días, muy bien. Aquí estamos, encantada de estar aquí y un placer para que nos dejéis este ratito para contar un poco, pues, como has dicho, esta herramienta que pensamos que tiene poca visibilidad, que es muy importante y a ver así si le damos más difusión. Sí, seguro que después de las preguntitas que vamos a tratar hoy aquí queda un poquito más claro y la gente pues conoce un poquito más sobre el control lechero. Así que si te parece, vamos a comenzar. Muy Así bien. que cuéntame qué es exactamente el control lechero y cuál es su función dentro de la mejora genética. Pues bueno, control lechero, si te parece, antes de empezar, ¿qué es un control lechero? Deberíamos decir que es un control de rendimientos en general, aunque puede ser que ya se haya hablado, pero creo que es importante y que es algo que está bien definido legalmente en nuestro marco jurídico, pero para entenderlo así como desde el principio, pues, y de una forma sencilla, un control de rendimientos no es más que un conjunto de actuaciones que lo que intentan hacer es recoger, ¿no? Registrar y analizar una serie de datos objetivos de producción o de otras características funcionales de los animales, que es lo que técnicamente llamamos fenotipos. Estos datos lo que van a permitirnos es evaluar cómo rinde ese animal, ya sea desde un punto de vista productivo o bien reproductivo o incluso sanitario, siendo esta al final una información de gran valor para el ganadero y para el conjunto de criadores que participan en un programa de mejora. En España, el control de rendimiento se desarrolla específicamente en el marco de los programas de cría y constituye una herramienta fundamental para obtener esa información fiable de los animales reproductores. ¿Y qué se mide en un control de rendimientos? Bueno, pues no voy a detallar aquí qué medimos porque dependiendo de la especie o del objetivo productivo que tenga esa raza, vamos a medir distintas cosas. Pues, por ejemplo, si hablamos de producción láctea, pues la cantidad de leche. Si hablamos de producción cárnica, pues a lo mejor medimos el peso de la canal o la ganancia media, etcétera. Y ya centrándonos en lo que es el control de rendimiento lechero, pues esa recogida de información la vamos a centrar o bien en caracteres de producción lácteo o bien en recoger otro tipo de información, ya sea reproductiva o funcional, y que es un sistema de recogida de información particular y bastante desarrollado en nuestro país. El control lechero es un sistema cuyo objetivo fundamental es obtener esta información fiable de hembras lácteas, de producción láctea, para evaluar genéticamente a los reproductores. Y se encuentra bien regulado a nivel nacional en el Real Decreto 663 del 2023 para las especies bovina, ovina y caprina. Su función principal en el ámbito de la mejora genética va a ser, pues, medir objetivamente el rendimiento productivo de cada animal, proporcionar unos datos que sean fiables y al final que se puedan comparar para hacer una evaluación genética, seleccionar así, obteniendo esos datos, seleccionas los mejores reproductores y al final lo que se quiere conseguir es una mejora progresiva de esa productividad o bien de la calidad de la leche, la salud o la eficiencia de los animales. Son, por tanto, los datos la materia prima, ¿no?, con lo que van a trabajar estos programas de selección y cuya finalidad última al final va a ser mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de las explotaciones ganaderas. ¿Y por qué es necesario contar con un sistema oficial y estandarizado para medir la producción y la calidad de la leche? Pues a ver, en primer lugar, el control de rendimiento lechero no es algo nuevo y mucho menos su regulación. Contamos con normativa que lo regula en nuestro país desde 1973, o sea que ya tiene años.
existía un decreto en aquellos años que regulaba los denominados núcleos de control de rendimiento. Pero, claro, desde ese año ha llovido bastante y la evolución ha sido grande y a la adaptación de toda esta regulación, pues eso, que ha tenido que adaptarse a numerosos cambios. Cambios, bueno, desde que se han instaurado las propias, el estado de autonomías que tenemos, que nos hemos integrado en la Unión Europea y que también hemos tenido que compatibilizar nuestra normativa con otra serie de recomendaciones que hay de organismos internacionales. A lo anterior también, el sistema requería de tener una serie de auditorías o controles oficiales que verificasen que todo estaba funcionando correctamente. Y además, obviamente, el sector lácteo, como todos los demás y toda la ganadería, ha tenido unos avances tecnológicos y de digitalización que se ha tenido que tener en cuenta. Y entonces, ¿por qué me dices que es necesario que sea estandarizado? O más bien, diría yo, que sea un sistema homogéneo, lo más homogéneo posible y que se haga igual, ¿no? De la misma manera. Pues porque si es un sistema oficial y estandarizado, es un sistema que al final me va a garantizar una fiabilidad en esos datos. Una evaluación genética solo puede ser válida si los datos se obtienen con metodologías homogéneas y verificables, ya que tenemos que estar hablando de lo mismo y midiendo de la misma manera para que luego, usando los mismos criterios y filtros, podamos procesar los datos. ¿Y qué nos va a garantizar esto? Nos va a permitir comparar animales entre sí. Si esto no lo hacemos igual, no podemos comparar el rendimiento de unos animales con otros, de unas explotaciones con otras o de una población entera, como es el caso de nuestras razas. También un sistema estandarizado evita sesgos o manipulaciones. Un sistema en el que existen controles oficiales, auditorías, protocolos, lo que garantiza al final son resultados que reflejen unas características o valores reales del animal, o aseguran esa veracidad o calidad de los datos. También lo que va a facilitar es una integración con evaluaciones genéticas internacionales, porque tenemos que recordar que tenemos al ICAR. El ICAR es el organismo internacional para los controles de rendimiento, que elabora unas guías de recomendaciones específicas en materia de control de rendimientos y en concreto del control lechero. Entonces, esto hace que los datos recogidos en los diferentes países pues sean comparables y sus recomendaciones, las recomendaciones del ICAR, se tienen en cuenta en las normativas, tanto la comunitaria como la nuestra, la nacional, incorporándolos a la misma, nosotros en nuestro caso, mediante una resolución, ¿no? Que es muy detallada y muy específica de estas guías. Y luego aquí, hablando del ICAR, también me gustaría señalar que el sistema pues ha sido auditado por el propio ICAR en el caso de varias asociaciones de criadores del ovino lácteo y obtuvieron un certificado por su parte que, bueno, pues eso, auditó y certificó que sus sistemas de control lechero y evaluación genética, entre otros, cumplían, ¿no?, con estos estándares. Y además, el sistema estandarizado, por último, quería decir que nos permite desarrollar estructuras o herramientas de coordinación entre todos. ¿Y con cuáles contamos? Pues contamos con una comisión nacional de control lechero, donde nos reunimos tanto el sector como las administraciones, donde bueno, pues se analizan datos, se evalúa y en caso necesario, si se requiere de una modificación de la normativa, pues se realiza. Tenemos un laboratorio nacional de referencia para organizar pruebas comparativas y de contrastación con todos los laboratorios que hacen control lechero en nuestro país y así garantizar la calidad analítica, ¿no?, de del control lechero. Y por último, contamos con un registro en ARCA que nos permite conocer pues, todas las entidades que realizan control lechero y también datos globales de esta actividad. Por tanto, y para resumir, el sistema, vemos que es un sistema organizado y único para el tratamiento de estos datos, que ha permitido al final desarrollarse de forma exitosa los programas de mejora genética.
su experiencia es dilatada y, por tanto, hay mucho personal especializado que realiza estas actividades, y así te puedo dar un dato y decir que directamente implicadas en estas actividades de control lechero tenemos aproximadamente más de 320 personas. Unas cuantas, al final. Unas cuantas, directamente, porque luego indirectamente Claro. serían más. Sí, sí, Ujú. pues es buen dato. ¿Y quiénes pueden llevar a cabo el control lechero y qué requisitos deben cumplir para ello? Pues según nuestro marco nacional, el control lechero lo pueden realizar tres tipos de entidades. Bueno, he dicho según nuestro marco nacional, pero esto se deriva, como ya sabes, de la normativa europea, que es la que aplicamos aquí y que, bueno, aquí tiene como algo más de desarrollo. Pero podemos tener como tres tipos, ¿no?, de entidades que realizan estas actividades. El tipo que se da mayoritariamente es el de las entidades de control lechero. Una entidad de control lechero es un organismo que ha sido autorizado por la comunidad autónoma donde va a realizar las actuaciones en el territorio de esa comunidad autónoma, y tiene un carácter asociativo, es decir, está integrado normalmente por varias asociaciones de criadores, esta entidad. Este enfoque vemos que es más beneficioso porque siempre el control lechero no es algo que sea fácil en primer lugar. Me refiero a que es un trabajo costoso, complejo y que, bueno, si se hace de una forma coordinada o en conjunto, pues es mejor. Y además es que con la última reforma del Real Decreto, la última modificación, lo que se ha potenciado con estas entidades, que antes solo podían trabajar en un territorio, ¿vale?, de una comunidad autónoma, ahora se permite que una entidad, si así lo autoriza la comunidad autónoma, pueda trabajar en territorio de otras comunidades autónomas. ¿Con esto qué se pretende? Pues que sea una prestación de servicios mucho más eficiente, y simplemente por cercanía a lo mejor interesa más, ¿no?, que una entidad pueda trabajar en territorio de otra comunidad autónoma. Y el otro tipo de organismos que pueden hacer, o entidades que pueden hacer el control lechero, son las propias asociaciones o organizaciones de criadores y también los organismos públicos. Una asociación responsable de un programa de cría, si así lo decide, por sí misma puede hacer el control lechero en nuestro país directamente. O si no, designar a una de estas entidades que he comentado antes para que se lo realice. Esto lo deberá especificar en el programa de cría. Así, todos estos organismos de los que he hablado, sus funciones van a ser como, bueno, pues yo creo que se pueden deducir un poco de lo que he hablado, que van a hacer recopilar datos de cada ganadería relacionados con el control lechero. Para ello, lo que tienen que hacer es nombrar a controladores, son técnicos, ¿no?, de esa entidad que visitan las explotaciones y realizan los controles, y estas entidades planifican sus actividades. La entidad tiene que procesar toda esa cantidad de datos para poder cerrar y calcular la producción de las lactaciones, y también su función va a ser la de validar, pues, todos los sistemas de medida, los medidores que utilizan para tomar estos datos. Tendrá que cada cierto tiempo validar y contrastar que esos medidores, pues, funcionan correctamente. Y entre los requisitos, que tampoco te voy a decir aquí de todos los requisitos que tiene que tener Bueno, una los más entidad, pero importantes. sí, los más importantes y a destacar, pues sería que tienen que contar primeramente con un laboratorio, ¿no?, con los servicios de un laboratorio de control lechero que les pueda analizar las muestras de leche que se recogen en la ganadería y que esté acreditado. Importante, como puedes imaginar, Tania, el volumen de datos que se recogen es grande. Por lo tanto, lo más importante que tienen que tener es una base de datos destinada primero al almacenaje de todo este volumen de datos, pero importante también el que el flujo permita un flujo de información entre los distintos actores que al final van a participar también, que quiénes son. La información tiene que llegar obviamente al ganadero, pero tiene que llegar también al centro cualificado de genética o genetista, que es el que luego con esos datos va a hacer las valoraciones genéticas, y finalmente también a nosotros, a las autoridades competentes, comunidades autónomas y ministerio, nos tienen que llegar también cierto tipo de datos.
Y porque sepas un poco en qué panorama estamos, actualmente tenemos 33 entidades registradas, de las cuales 6 son asociaciones, 25 serían entidades en sí mismas autorizadas y 2 serían organismos públicos. Ujú. Y si una explotación quiere incorporarse a este sistema, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? Pues mira, esta pregunta yo creo que la contestaría mejor una asociación, pero bueno, en plan general Sí, te lo así puede a grandes decir, rasgos. sí, a grandes rasgos, un proceso así habitual, ¿no? De un ganadero que quiera entrar en este sistema y que quiera que sus animales tengan un control de rendimiento lechero. Pues lo primero es eso, contactar con la asociación de criadores que gestione el programa de cría de la raza en concreto. Entonces, lo primero que tendría que adherirse es a ese programa de cría y tener inscritos a los animales en el libro. ¿Por qué es esto importante? Pues porque para sacar el máximo partido de esos datos que se obtienen en el control lechero, si no van acompañados de una información genealógica de los animales que tiene, pues la evaluación genética no se podría completar, ¿no? Entonces, una vez que se consolida esa recogida de información, si la ganadería cumple una serie de requisitos mínimos que hay que tener, salas de ordeño, etcétera, etcétera, una serie de criterios que la Asociación de Criadores evalúa, pues si todo esto ya lo cumple, lo siguiente que se haría es asignarle un método de control. ¿Y qué es esto de un método de control? El método de control podemos decir que, bueno, ya en las guías del ICAR y que las tenemos aquí integradas en nuestra normativa, establece los distintos métodos de control que existen y se le da una nomenclatura, ¿vale? Eh, los métodos de control pueden ser de 3 tipos, A, B o y C, dependiendo de quién hace la recogida de los datos. El método A es en el que, como te he dicho antes, un controlador externo de la entidad va a la ganadería y hace los controles lecheros y recoge datos. Y destacar que hasta 2023 era el único método que aquí en España teníamos autorizado, pero que con el nuevo Real Decreto y para flexibilizar el sistema y de cara también a reducir costes, veíamos necesario que se autorizasen también el método B y el C, donde el ganadero también puede realizar esa recogida de datos, puesto que hay ganaderías preparadas para esto, porque tienen medición electrónica o tienen sistemas mucho más automatizados como robots en la que la recogida de datos es fácil por parte de las ganaderías. Por tanto, esto se modificó y se ajustó en la normativa para que, cumpliendo una serie de requisitos, se pudiera autorizar estos métodos. Pero también estos métodos de control, dependiendo la periodicidad con que hagas los controles, pueden ser de 4 semanas o de cada 6 semanas. Y luego, dependiendo ya de la sistemática de manejo de ordeño de la ganadería, pues también difieren, hay multitud de nomenclaturas de los métodos que, bueno, difieren pues según si la ganadería es de 2 ordeños, de 3, algunos de 1. Entonces, bueno, hay distintos métodos y lo que se hace al final a la ganadería que entra al control lechero se le asigna uno y ya, bueno, pues entra en el sistema, ¿no?, de recogida de datos y al final con esa recogida de datos y procesado y evaluación, pues el ganadero que se incluya podrá obtener unos valores genéticos de sus animales. Y en la actualidad, ¿qué razas son las que participan en este control lechero en España? Pues, a ver, participan numerosas razas lecheras de las 3 especies, de bovino, de ovino y caprino. Que cuentan, claro, obviamente con programas de cría oficialmente aprobados. Lo que pasa que, bueno, no te voy a detallar aquí el nombre de todas las razas, sino que te voy a indicar un poco para que os hagáis una idea de cómo es la participación de estas razas, ¿vale? No, tenemos también que tener en cuenta que las razas que participan en control lechero hay diferencia porque, bueno, pues unas obviamente son con programas de selección, puramente selección, pero hay otras que además de hacer una selección son razas que requieren una conservación porque están más en una situación más de amenaza, ¿vale? Entonces, claro, no es igual, pero bueno, para que tengáis en cuenta, más de la mitad de las hembras
que en nuestro país están en control lechero, yo creo que, Tania, lo puedes deducir perfectamente porque es la raza lechera por excelencia, que es la frisona del bovino, entonces más de la mitad de las hembras son de esta raza. Después le seguirían la manchega y la saz, en el caso del ovino, que aproximadamente suponen un 14, un 11% respectivamente. Y detrás estaría la raza caprina murciano-granadina, que un 6% de las hembras en control lechero son de esta raza. Le seguirían razas como la lacha, la florida, la malagueña, el alacón y la churra, que ya solamente acumularían aproximadamente un 2% cada una de ellas, y el resto de razas que hacen control lechero ya casi todas son razas amenazadas, pero que bueno, que recogen datos de control lechero, importante para sus programas de cría, pero su proporción ya estamos en menos de un 1%. Decir que bueno, toda esta información está colgada en nuestra web del Ministerio, en la parte de ARCA, en control de rendimiento, y que se puede ver mucho más desagregada y toda más detallada. Pero como ves, pues lo que te decía, hay una desproporción. Se ve la desproporción en la participación primero en las especies. O sea, la bovina lleva trabajando en control lechero muchísimos años, entonces, claro, es la primera que se inició en esta sistemática y es la que más control lechero realiza. La ovina y caprina se participaron más tarde. Pero también, bueno, hay que resaltar que si vemos aquí te voy a dar datos también para que sea un poco más. Los datos los estoy intercalando un poco, yo creo, porque es mejor verlos así, ¿no? Que no decirte una serie de datos que no tienen sentido, sino que ahora que justamente estamos hablando de esto de la participación en el control lechero, para que os hagáis una idea, con datos de 31 de diciembre de 2024, el control lechero da servicio a 5.090 explotaciones y aproximadamente a 967.000 reproductoras. Y esto, claro, ¿qué pensamos? ¿Es un dato, son muchas, son pocas? ¿Cómo estamos? Pues son pocas. O sea, desgraciadamente la participación de los ganaderos de nuestro país no es muy óptima si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, donde la participación es mucho más alta. Así, por ejemplo, si comparamos con todo el sector lácteo, en el caso del bovino, en control lechero está el 67% de las hembras totales y el 44% de las explotaciones. Pero ya si nos vamos a la especie ovina, solo el 18% de hembras hacen control lechero y el 17% de explotaciones. Y el caprino, que fue además la última especie en incorporarse, su participación es la menor, con solamente el 10% de hembras están en este sistema y el 8% de explotaciones. Así que bueno, a ver si mejoramos un poco, ojalá mejoren un poquito estos datos. Bueno, igual escuchan el podcast No y sé, se animan a a ver hacer si se control animan. lechero. A ver. Lo mismo tenemos una acción llamada y ahora se incorporan más. Bueno, es Ojalá. lo que vamos a intentar con esto. ¿Y qué datos se obtienen durante el proceso de recogida y cuáles son los más relevantes para la evaluación genética de los animales? Mira, pues es que el sistema es que por volumen de información es enorme, se recogen muchos datos y yo creo que pensamos que por volumen de información de los más importantes en la producción ganadera de nuestro país. Y a ver, estos caracteres, que como he dicho, no son solo caracteres puramente lácteos, sino que se complementan además con otros caracteres funcionales que el programa de cría establezca que de manera voluntaria obligatoria se recojan, ¿no? Y aparte, como he dicho, en las guías del ICAR recogen pormenorizadamente en cada control cuántos datos hay que recoger y que no te voy a listar aquí porque son muchos y sería un rollo decírtelos así de seguidilla, pero pues para que te hagas una idea, la guía recoge que aproximadamente para cada especie hay unos 20-30 datos por animal en cada control, por lo que si eso te lo llevas a cada lactación, que son varios controles, y sumas todas las hembras que hay en la explotación, pues es que son unos cuantos de datos.
Como datos, durante el control lechero, pues bueno, pues obviamente los datos productivos se siguen tomando y son importantes, como la cantidad de leche producida de cada animal en cada control y durante toda la lactación. Y también datos relacionados con la calidad de la leche, como puede ser el porcentaje de grasa, de proteína, el extracto seco, entre otros. Así, por darte otro dato más, el número de analíticas de composición que se hacen al año y que registramos en ARCA, en nuestro país, es de casi 6 millones de analíticas de composición. Además, con estas analíticas, otro dato importante y que más que la calidad se refiere más al estado sanitario y que es muy importante, vamos, yo diría que esencial tener este dato como indicador del estado sanitario de tus hembras, es el recuento de células somáticas. Y luego en el análisis también se recogen otros parámetros más relacionados con el metabolismo de cada animal, como puede ser la urea. Pero además, como he dicho, se registran datos reproductivos, facilidad de parto, etcétera, 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 o de manejo, que al final van a ayudar a interpretar mejor el rendimiento de los animales. Y luego, bueno, pues sí que toda esta información lo que permite es tener una visión bastante completa de cómo está funcionando tu explotación. ¿Y todos estos datos cómo se integran luego en los programas de selección y qué impacto tienen en la mejora de las razas? ¿Lo podemos un poco cuantificar? Pues, a ver, cómo se integran, bueno, cómo se integran es un poco lo que os había dicho, que este gran volumen de datos eh, requiere que las entidades o las asociaciones tengan una base de datos muy potente para que pues se registre toda esta información que han recopilado controladores, ganaderos y los laboratorios y se genere o se pueda transmitir al final al ganadero. En cada explotación, al final, tenemos datos que pueden acercarse a la decena de miles de datos porque hablamos de una recogida individual por animal. Entonces, lo que se hace es incorporarle a la base de datos y gestionar y procesar los datos para que al final sean válidos para hacer esa evaluación genética. Cuando llegan al centro cualificado de genética, estos datos son usados por el genetista para que a partir de los modelos estadísticos, ¿no?, que tengan establecidos en el programa de cría se calculen una serie de valores genéticos. Al final, cada programa es el que establece qué valores quiere obtener y para qué caracteres. Y en el caso también de obtención de unos índices de selección, lo que permite al final es clasificar a los animales de cada explotación que tengan un mayor potencial para transmitir las cualidades que deseamos que son más buenas para la descendencia. En este análisis de datos de control lechero se integra, como he dicho antes, también la información genealógica y, en su caso, si así lo tiene el programa de cría, información genómica. Entonces, al final, estos índices de selección, valores genéticos, rankings también de animales, son una fuente de información. Por eso me decías cómo se integra esta información. Se integra y se le da al ganadero, incluso también a los centros de inseminación, para que puedan elegir, ¿no? Para que puedan elegir sus mejores reproductores, sus mejores animales. Y lo que suelen hacer las asociaciones también con toda esta información es elaborar informes. Y cada vez se elaboran informes que son más visuales o más fáciles de entender por el ganadero para que le pueda reportar una información que sea útil en la gestión de su explotación, de llevar la gestión básica de su explotación. Y luego, finalmente, también todos estos datos que obtenemos se integran también, ya hablaríamos de datos más globales, no tan específicos de animales como te he hablado antes, sino datos globales de control lechero que nos llegan a las autoridades competentes y que, bueno, que las tratamos. Estos datos son muy importantes para tratar en cada comisión nacional que hacemos de control lechero y también para hacer públicos informes como los que vamos haciendo en ARCA. ¿Y cuáles son las principales ventajas para los ganaderos que participan en el control lechero, que tengan respecto a los que no participan?
Claro, pues yo creo que son bastante visibles las ventajas que ofrece el participar en este sistema. Al final, lo que vas a obtener es una mejora genética de tu rebaño. Vas a identificar, ¿no? Como he dicho, con qué animales tienes mejores, podemos decir, ¿no? Para quedártelos para la reposición, para usarlos en la reproducción. Entonces, bueno, te va a servir, ¿no? Para gestionar también, aparte de esta gestión reproductiva, ¿no? De la explotación, es que también te va a dar una información muy útil para hacer una gestión técnica de la explotación. Me refiero a tomar decisiones respecto a la alimentación, al manejo sanitario de esos animales, como he dicho antes, manejo sanitario, ¿por qué? Pues obtengo resultados de las analíticas individuales de cada hembra, de las células somáticas de cada una de ellas, por lo tanto puedo detectar problemas de mamitis de forma individual. Pero ¿qué más puedo hacer? Si tengo esta información, es que el uso de antibióticos me va a permitir que se reduzca porque ya puedo detectar dónde tengo el problema, ¿no? No hacer un tratamiento en conjunto, sino pues eso, me va a ayudar también a hacer un uso eficiente de los antibióticos. Obviamente, con esta participación en este sistema también voy a poder mejorar la calidad de la leche que obtengo en mi rebaño. ¿Qué más ventajas ofrece? Pues hay un acceso también a ayudas públicas. La normativa nacional recoge también en un capítulo que hay subvenciones para apoyar estas actuaciones de control de rendimiento lechero, que son gestionadas además por las comunidades autónomas, y esto bueno, va a permitir reducir los costes de participación en el sistema. Se van a obtener también animales con un valor añadido mayor, ya que tienes datos productivos registrados de cada uno de ellos, que al final hace que esos animales tengan un valor comercial al final más elevado. Y también para responderte a esta pregunta, pues también te voy a dar datos que creo que siempre son visuales. Hicimos en el año 2018, ya han pasado unos años, pero bueno, se pueden tener en cuenta estos datos porque la conclusión va a ser la misma, aunque cambien un poco las cifras, pero la conclusión va a ser igual. Lo que intentamos hacer era realizar unos cálculos de la producción de los animales, comparando animales que hacen control lechero frente a animales que no hacen control lechero. Para ello tuvimos en cuenta desde datos que nos daban las propias asociaciones de criadores, a datos de censos, precios de la leche y entregas de la leche de fuentes del ministerio, igual que bases de datos del ministerio. Y bueno, se hicieron estos cálculos, he de decir, con estimas en bruto, sin descontar costes, pero la conclusión era clara y se hizo en todas las especies, y era que, claro, al final un animal que conoces de él un montón de datos, que haces un control de rendimiento lechero, que luego seleccionas de tu rebaño los mejores, pues al final es que son animales más productivos y eficientes en esa producción, que al final lo que va a derivar es a unos ingresos brutos por explotación mayores que si comparamos con una explotación en la que sus animales no están en control lechero. El incremento calculado en los ingresos brutos por la participación en el mismo, cuando lo extrapolábamos a toda la cabaña nacional, a todo el censo nacional de aptitud lechera, nos reportaba que la diferencia en esos beneficios, en el caso del bovino, era de más de 830 millones de euros. O sea, una barbaridad si toda nuestra cabaña estuviera en control lechero. Pero es que además hicimos otro estudio para ver cómo se reducían las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del vacuno, esto solo se hizo en vacuno porque se cogieron datos de nuestros compañeros que hacen las guías de zootécnicas sobre las estimas de emisiones de metano y de amoníaco, y a la conclusión que se llegó igualmente extrapolando, si todo el censo de nuestro país estuviera en control lechero, ya que son animales más eficientes, al final reduciríamos en un 7,9% las emisiones de metano
y en un 8,2% de amoníaco. Por tanto, no sé, yo ya viendo estas cifras es que lo veo un sistema beneficioso, ¿no? Imprescindible casi para la gestión de un ganadero que se dedique a la producción láctea. Sí, la verdad es que son datos a tener en cuenta y ojalá nos escuchen muchos y se animen a participar. Sí, ojalá. Porque hoy, ¿con qué retos se encuentra este sistema en España, el control lechero? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? Pues bueno, yo creo que uno lo he dicho ya, pero yo creo que todavía nos encontramos en un sistema en que aunque hemos querido avanzar y mejorar con medidas desde las administraciones para que la estructura organizativa no sea tan heterogénea, y ya te lo he contado, ¿no? Que queremos homogeneizar, que todo sea lo más parecido posible para que se haga igual, todo sea Ujú, comparable. Pero al final, ¿qué pasa? Que, bueno, hay diferencias cada entidad cuenta con los medios materiales que cuenta, humanos que cuenta y económicos con los que cuenta. Entonces, este sistema no es homogéneo, es heterogéneo en estas entidades y además, aunque se ha intentado, pues eso, que estas estructuras se integren y trabajen de forma más coordinada, por ejemplo, pues qué decirte, en el uso del mismo laboratorio, en vez de que haya 20 laboratorios, pues ¿por qué qué es lo que ocurre en otros países de nuestro entorno? Bueno, pues que se podrían establecer sinergias e integraciones para que pues se reduzcan al final los costes y que los servicios pues sean más eficientes, ¿no? Todo menos costoso, ¿no? Pues reducir un poco esos costes que tiene el control lechero. Como te he dicho antes, en la otra pregunta, la participación de los ganaderos en el control lechero pues sigue siendo escasa si nos comparemos con otros países de la Unión Europea y más aún en las especies ovina y caprina. Además, otro reto yo diría que es la integración en los datos, toda esa información que se genera. Ya sabemos que al final la interconexión entre bases de datos, pues que se está trabajando y se trabaja cada vez más, pero todavía no está conseguida y en nuestro caso le falta tanto internamente como podríamos decir que esta información se integre más en bases de datos de gestión de la explotación o bases de datos de nuestras de las administraciones públicas. Y luego el reto en el caso de los pequeños rumiantes, yo creo que también hay que destacar el esfuerzo extra en materia de mano de obra para la realización de estos controles y la adaptación que requieren los sistemas de ordeño para realizar los controles en estas especies, pues es otro reto a tener en cuenta, unido además la dificultad que hay para encontrar mano de obra y para robotizar los procesos en estas dos especies. Luego, bueno, esto lo estoy haciendo ahora, pero es que hay que hacer un esfuerzo mayor en la comunicación. Yo creo que por todas las partes implicadas o que tenemos relación con esto, en que se ponga en valor el uso de esta herramienta, que es básica para la gestión de la explotación y en la que, bueno, hay que intentar hacer mucho más intercambio de información y darle más visibilidad al control lechero. Otro reto, y que además es que actualmente está el debate muy, muy abierto, es el tema de la propiedad de los datos generados por estos sistemas automáticos de robots de ordeño, sensores automáticos que se instalan en las explotaciones, sistemas automáticos de gestión. El debate está ahora abierto y es un reto actual el, el definir o acordar quién es el propietario de esos datos. El ganadero, donde están instalados, el fabricante del medidor del sector o las empresas que crean los software, apps de procesado de datos. Aquí parece al final que el que está un poco más en desventaja es el ganadero con este tema, pero ya te digo que es un debate abierto y que se tiene que trabajar ahí en un acuerdo, en un consenso y lograr algo en común para todos. Y por último, está claro también que el reto actual en la mejora genética es la búsqueda de nuevos fenotipos y caracteres que al final
van dirigidos no solo ya a la producción, me refiero de cantidad, de calidad de la leche, sino que van dirigidos a otros aspectos como son la eficiencia alimentaria de los animales, la sostenibilidad, la resistencia a las enfermedades o la reducción de emisiones, amoníaco y metano, como he hablado antes. Así que tenemos unos cuantos retos, sí. Unos cuantos sí. Bueno, pasito a pasito, que todos a la vez es complicado. Y bueno, ya dicho todo esto, ¿qué mensaje trasladarías a quienes están valorando incorporarse al control lechero, pero que aún no se deciden a dar el paso? Bueno, ya lo hemos ido viendo, pero si tengo que lanzar así un mensaje, le diría 4 puntos así a tener en cuenta básicos y que para que se anime, ¿no? A Sí, sí, trabajar con la herramienta. algo motivador que diga, pues sí, Sí, mira, es que ya de cabeza voy. de cabeza voy. Pues le diría que obviamente es una herramienta imprescindible para la rentabilidad económica de su explotación. Es que está comprobadísimo que al final los ingresos que va a obtener brutos, me refiero por animal, son superiores si lo tenemos en cuenta ya que son animales más eficientes y más productivos, y eso está así comprobado. Luego, además, podrá obtener más información sobre otros fenotipos diferentes, no ya solo productivos, como he dicho, pero que condicionan también la rentabilidad de explotación, están directamente también relacionados con esa rentabilidad, eh, que le van a servir para gestionarla mejor, pues ya sea el manejo reproductivo, de alimentación, sanitario, incluso, como he dicho, gestión ambiental. Que su incorporación en este sistema, además de mejorar sus propios animales, de su rebaño, contribuyen a que mejoren otras ganaderías que van a participar en el programa de cría. Esta compartición de datos a través del programa, al final lo que hacen es mejorar la raza en sí, ¿no? de ese programa, pero es que al final contribuyen a la mejora del sector lácteo en general. Y luego, el incorporarse al control lechero es acercarse más al conocimiento de la evolución del sistema, del sector, ya que ofrece la posibilidad de incorporar métodos que sean más modernos o digitales. El control lechero cada vez es más accesible y adaptado a explotaciones modernas. Por ello, el incorporarse a ese sistema es invertir en un futuro de la explotación, es apostar por la profesionalización de tu explotación y al final, bueno, pues conlleva al final a mejorar y al futuro de la ganadería en el sector lácteo. Y por último, decir y destacar una cita muy famosa que a lo mejor es más fácil de quedársete grabada en la mente, que es que lo que no mides no se puede mejorar. Si no lo estás midiendo, no lo puedes mejorar. Efectivamente. Así que Una cita sabia. a ver si con estos mensajes animamos a más ganaderos. A ver si se suman, sobre todo las especies que van un poco más flojitas, el ovino y el Sí. caprino, pues hacemos este llamamiento desde aquí. Y bueno, hemos Ujú. llegado al final, pero siempre nos despedimos con una pregunta a ciegas. En el capítulo anterior estuvimos con José Luis Justos, el presidente de Ganeca, que fue el Ujú. encargado de dejar la pregunta para ti. Ahora te la Ujú. voy a poner para que la escuches de viva voz y le podamos responder. Y ya también ve pensando en la que le vas a dejar tú a la siguiente persona, que no sabemos quién es. El único dato que tenemos es que es alguien relacionado con la ganadería, pero puede ser a cualquier nivel. Así Vale, que a ver qué le preguntamos. De momento vamos a escuchar lo que nos decía José Luis en el programa pasado. muy bien. Pues la pregunta que, como sabíamos que había una pregunta a ciegas, estuve pensando un poco, tiene que ver con lo que hemos comentado antes en algún momento. ¿Hasta qué punto considera que las personas que trabajan con las razas autóctonas, además de conocimiento técnico de animales, tienen una vinculación afectiva con la raza con la que trabajan?
Pues eso, vinculación afectiva de, de las personas que trabajan con razas. ¿Qué opinamos sobre esto? Pues una pregunta muy bonita, ¿no? Y ya nos vamos al terreno más sentimental de de nuestro trabajo, de nuestro sector, pero me gusta la pregunta, es muy, muy bonita. Y yo es que creo que considero que sí, considero que obviamente hay una vinculación afectiva. Con una raza en concreto, como pregunta José Luis, el vínculo creo que sí, que encima es mayor porque te centras en un foco, que es una sola raza, pero yo creo que, que la gente que trabajamos en este sector de las razas, es que en mi caso, ¿no? Que yo trabajo con todas en realidad, no con una, pues es que también nuestro trabajo hace que estemos vinculadas a ellas porque a largo plazo queremos que consigan esa mejora o esa conservación y que se sigan manteniendo. Entonces, al final, bueno, pues tu trabajo hace que te vincules a ellas. Pero sí que te puedo decir también respecto a esa vinculación afectiva, ¿no? Con la raza, que hay varias razones que yo creo que crean esa vinculación. Ya sea, pues eso, como ha dicho José Luis, seas un técnico, seas, bueno, el propio ganadero, por supuesto, pero bueno, otros sectores a lo mejor más relacionados con lo que es la producción o la comercialización de los productos, pues creo que al final sí, ¿no? Porque la tienen, ¿por qué? Porque al final tienes un compromiso con una raza que muchas veces se hereda, ¿no? De generaciones pasadas. Y al final lo que crea es un sentimiento, yo creo que de pertenencia, ¿no? De que te pertenece esa raza o de orgullo por la misma, por criarla, por tenerla, etcétera. Y luego también sabemos que muchas de estas razas se encuentran ligadas con territorios y con tradiciones concretas que al final yo creo que refuerzan más este vínculo emocional. Luego, la forma de cría de estos animales de raza pura es una crianza en donde conoces más a tus animales de manera individual, no tanto de rebaño. Entonces, al final, este tipo de cría de animales, además con un mayor valor genético, pues que genera al final a la persona una satisfacción tanto personal como profesional, que al final pues igualmente te vincula más. Y ya si hablamos de razas autóctonas y lo que persiguen al final es conservar nuestro patrimonio, ¿no? Situación de razas que se encuentran en amenaza, pues es que el vínculo afectivo yo creo que ya es que encima es clave para ellas, porque son razas que a lo mejor económicamente no serían muy viables sin ese compromiso personal, pero que aquí, en este caso, el trabajo de los ganaderos en primer lugar y de otros técnicos, otra gente relacionada con su cría, al final hace que estas personas actúen como guardianes, ¿no? De ese patrimonio genético y que sin su vínculo y su compromiso y su trabajo con esas razas, pues que yo creo que algunas de ellas, no sé si las podríamos seguir viendo hoy por nuestros campos. Justamente José Luis luego dijo que él estaba convencido de que sí, de que había Que sí, mucho, de que había mucho vínculo, pero yo bueno, lo tengo claro. y Y sí, yo, sí, por todo este tiempo que llevo trabajando en esto, con todas las personas con las que he hablado y sí, tal, siempre te das cuenta de que algo hay y además coincido plenamente contigo en los factores que has dicho, porque muchos convergen a la vez en personas, pero sí, hay otros que no, que dicen, no, yo es que pues era la raza que tenía mi abuelo y las he conocido desde exacto. pequeño y ya como que ya la conoces de pequeña y ya es pues como algo tuyo, de tu familia y decides seguir con ella o lo Mm, que dices de tradiciones de pueblos, o es que es la que se cría aquí, cuando te refieres a un territorio. exacto. Entonces, hay justamente todo lo que has dicho son cosas que además yo las he vivido Sí. preguntando a lo largo de todo este tiempo O a la gente. incluso, o sea, esto sería más cuando escuchas entrevistas a ganaderos, les oyes eso, pero es que también un señor que se dedica a hacer un queso o yo qué sé, o cualquier otro producto de, no, esto lo hago con la carne de esta, pues es porque lo ha hecho así siempre y lo va a seguir haciendo así siempre y es así. Entonces, pues eso, se vinculan al final con esa raza.
y ojalá tampoco se pierda, sea una cosa Sí, que siga ahí años, años y años, sí. es uno de los sectores más apasionados que me he encontrado a lo largo de mi vida, por así decir, porque siempre está ese factor emocional Mm, que al final hace, pues eso, que todo esto perviva, aun cuando las cosas están un poco difíciles o, como sí. decías, la rentabilidad no es tanta como podría ser a lo mejor con otro tipo de animales. Pero bueno, Ujú, afortunadamente, de momento el romanticismo va ganando y y por sí, eso tenemos todavía un sector fuerte, creo yo, en sí, esto. Pues está vivo ahora todavía. es tu turno, Almudena. ¿Qué le preguntamos a la siguiente persona que participe con nosotros en este podcast? Pues pensé en varias, pero me he ido también por un poco por el terreno este así de, de sentimental o de, sí, sí, de un poco de reflexión. ¿Ves? Si es que es unos románticos, ya lo digo yo. Pues yo le preguntaría a la siguiente persona que qué opina en caso de que perdiera, que, no, que qué perderíamos como sociedad si desapareciesen nuestras razas ganaderas autóctonas. ¿Qué Uf, perderíamos como sociedad? pues Ahí importante. la, ahí la lanzo. Sí, sí, esta pregunta me parece muy importante y muy interesante, así que habrá que estar atentos al siguiente capítulo a ver qué te responden. A ver qué pasa, que me responde el siguiente entrevistado. Y nada, pues hemos llegado al final. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo creo que ha quedado un capítulo chulo en el que ha quedado bastante claro la importancia del control lechero y para nosotros ha sido un placer estar contigo este ratito. Igualmente, esperemos que sí, que cale un poco el mensaje y que le llegue a gran parte de, bueno, a todos los que se puedan, ¿no? De ganaderos que se puedan adherir, que sean potenciales utilizadores, no sé si se dice así, del control lechero, usuarios, mejor dicho, no Usuarios. utilizadores, usuarios. Y bueno, eso, que encantada. Ha sido un placer y me lo he pasado bien. Se me ha hecho como muy corto, no sé qué ha pasado, pero muy bien. No sé ni cuánto estaba hablando. Así que nada, muchas gracias de verdad por dejarnos este espacio y agradecer de parte de mi subdirección en concreto, del Ministerio, que nos dejéis decir estas palabras y lanzar estos mensajes para poner en valor esta herramienta. Pues nada, Almudena, muchas gracias también por vuestra colaboración. Venga, un Hasta luego. saludo, Tania, adiós.